pero de alguna forma desde que estaba niño yo recuerdo de que fundaron una iglesia evangélica ahí cerca de mi casa y no sé, de alguna forma yo sentía el llamado de parte de Dios, pero en realidad el primer llamado, ¿verdad? Fuerte lo sentía ya cuando tenía como 14 años, en el año 87, nací en el 73, tengo 46 años, ¿verdad? Para que no se le haga difícil si quiere sacar cuenta, ¿verdad? Entonces en el 87 tenía 14, sin embargo no accedí al llamado, ¿verdad? Y le estoy hablando de mi vida porque estamos hablando de camino, ¿verdad? Cuando andes por el camino. Y no, a los 14 años no me decidí a dejar lo que yo hacía. Pero ahora yo siempre me pregunto, me acuerdo que cuando me invitaban a aceptar a Cristo me decían, pero ¿usted por qué no acepta a Cristo? ¿Por qué no lo acepta? Si, ¿y qué es lo que tiene que dejar? Y entonces voy a decir, ¿va? Nunca me tomé una cerveza, nunca me he tomado una cerveza, nunca he agarrado un cigarro, nunca conocí una disco, nunca hice todas las cuestiones tradicionales que normalmente, ¿verdad? O los pecados capitales que son censurados por la sociedad. Pero sin embargo, no me decidía. Pero a los 17 años, uno de mis hermanos mayores me invitó a la iglesia el 25 de noviembre del año 89. Y literalmente pues yo venía descalzo y sin ropa y sin nada, pues venía, pero realmente yo sentí en ese momento, me invitó a la iglesia, pero yo fui y dije, pues la verdad que tampoco. Luego pasaron, eso fue en noviembre, en enero del 90, falleció mi papá. Fue un golpe durísimo, creo que de los golpes más duros que uno puede sentir. Y de tal forma, yo creo que ahorita el 11 de enero yo compartí algo que todavía lo extraño, como si hubiese sido ayer que murió mi papá. Y fueron días y meses subsiguientes duros, difíciles. Hasta el mes de junio, por ahí alguien me volvieron a invitar a la iglesia, a mi primera iglesia, y el 12 de agosto del año 90 yo acepté a Jesucristo. Y a partir de ahí, ¿verdad? Ha sido un peregrinar, ¿verdad? Me metí de cabeza, de pies y de todo al evangelio. Yo cuando miro a algunos muchachos aquí digo, yo digo, si yo los veo con los ojos de la fe, puedo verlos dentro de algunos años más, cuando los miro constantes aquí sirviendo al Señor, día, noche, sirviendo al Señor, yo digo, sí, realmente tenemos esperanza de que vienen nuevas generaciones que van a servir a Dios. Y yo creo que, yo nací aquí, nací, crecí y viví por 44 años aquí en la zona. Y yo conocí cada calle, cada callejón y cada parte, yo conozco toda esta zona. Y lo conocí, ¿verdad? Llevando el evangelio casa por casa. Ese era el método que Dios le había revelado a mi primer pastor y fuimos casa por casa llevando el evangelio. De ahí ayunos, vigilias, cultos, todo. O sea, yo no conozco otra forma más de vida que esa. Entonces yo digo así como dice el cantante, si no estoy en la iglesia, estoy en mi casa o estoy en mi trabajo, que es el triángulo de la vida. Si usted vive angustiado por hacer otra cosa, preocúpese, ¿verdad? Así como cuando le dicen cuando el terremoto, el triángulo de la vida, le dicen acérquese usted ahí a la pared, porque ahí se va a formar un triángulo. Entonces el triángulo de la vida es iglesia, casa y trabajo. Si usted hace esas tres cosas constantemente, usted no va a tener ningún problema y seguramente usted va a sentir la bendición. Entonces algunos dicen, bueno, pero ¿y usted en la playa? Sí voy cuando de vez en cuando. El cine, sí voy también, ¿verdad? De vez en cuando. Las ruinas de Copán o todo eso, sí voy de vez en cuando. Pero lo fundamental, el triángulo de la vida es
iglesia, casa y, ¿cuál es el otro? Trabajo, ¿verdad? Entonces dije, qué aburrido su vida, dice. No conozco otra forma de vida. Lo siento, si alguien quiere otra cosa, que vamos, no. Allá está mi hijo Roger esperándome en la casa, les digo. ¿Verdad? Allá estamos juntos. Y de ahí, pues, a la iglesia. Si usted no me ve aquí, yo solo estoy en otros dos lugares. Y el trabajo o mi casa. ¿Verdad? Difícilmente me va a encontrar en el mall a mí solo y todas esas cuestiones. No es malo, o sea, no es malo, yo no lo hago. Entonces, realmente Dios se ha encargado de traerme durante todos estos años de mi vida. Y yo creo que fundamentalmente, si yo volviese a nacer, si tuviera la oportunidad de volver a vivir, haría básicamente las mismas cosas. Porque aún le diré, malas decisiones que tomé en mi vida, Dios las transformó en bendiciones, ¿verdad? O sea, vivo contento con lo que Dios me ha dado, con el trato que Dios me ha dado. Y entonces, ¿por qué le hablo de mi vida? Porque pudiese decir yo, no, pues mire, y yo no es Freddy, creo que, y entonces me voy a acordar de una buena amiga que Freddy me dice, es que es demasiado bueno usted, me dice. Porque soy el jefe de él, me dice que soy bueno. Si no fuera el jefe de él, no me diría que soy bueno. Porque en realidad, nada de lo que hay en mí fuese o tuviese valor sin Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, dice Hebreos 12:1, dice la versión Reina Valera, dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Entonces, para poder caminar en esta vida, y vamos a leer la versión de la palabra de Dios para todos, dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Hace unos días se me ocurrió y le digo a Roger, no sé, creo que fue en la noche o no me acuerdo, en la mañana, no sé. Le digo, Roger, vamos a caminar ahí. Entonces, casi tenemos los mismos hábitos, o sea, entonces vamos a caminar, le digo. Y fuimos, y de ahí me animé otro día a ir a caminar yo solo. Y yo venía pensando, o iba pensando mientras iba reflexionando, que realmente nosotros tenemos una carrera, ¿verdad? Tenemos un camino. Decía el apóstol Pablo que cuando corren los atletas en el estadio, todos a la verdad corren, dice, pero solamente uno recibe el premio. Pero el que corre, dice, de todo se abstiene. Entonces, cuando nosotros leemos al escritor de los Hebreos, vemos de que dice que corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. O sea, nosotros no tenemos margen para fallar. Cuando nosotros somos padres de familia, ¿verdad? Y los que no lo son aquí, lo van a hacer alguna vez. Yo siempre reflexiono de que yo no me debo solamente a mí mismo. O sea, hay cosas que yo no me puedo dar el lujo de fallar. Y aún, le digo yo, dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta. Entonces yo no me puedo dar el lujo de que aún que yo peque de pensamiento, peque de palabra o aún peque de hecho, yo no me puedo dar el lujo de fallar. Yo tengo que levantarme. ¿Por qué? Vaya, si hablamos siempre, ponderamos la situación del trabajo. Mañana es jueves. O sea, yo tengo muchas cosas que hacer, independientemente que yo esté cansado, que yo esté triste, que me duela la espalda, que me duela el pelo, que me duela esto. Yo me tengo que levantar. ¿O no? O sea, yo no me puedo quedar acostado lamentándome de las cosas que hice, o de las que no hice, o de las que dije. Yo me tengo que levantar. Entonces dice el escritor, dice que corramos, dice, la carrera sin fallar. Sin fallar.
Pero hay cosas en la vida nuestra que nos van agregando un peso innecesario. Ya se imagina usted con todo este montón de ropa que yo quiero ir a correr, ¿verdad? Uno se adapta porque yo estoy sentadito en mi oficina con aire acondicionado, tengo la computadora, tengo la música y todo tranquilo. Pero yo no puedo ir a correr con esta ropa, ¿verdad? Porque además, si ustedes me vieran, me dijeran, se le pegó el disco duro, está loco, ¿o no? ¿Ah? Entonces ya vine yo y me emocioné unos días, me fui a comprar, híjole, vamos a comprar unos tenis. Y ya tengo mi buzo y tengo mi camisa liviana. Entonces dice que nosotros nos debemos de quitar cualquier cosa que nos impida avanzar, ¿verdad? Hay cosas en la vida que nos están impidiendo avanzar. Y para que tome nota usted, si nosotros estamos viendo nuestro pasado, no vamos a poder avanzar hacia donde queremos ir, ¿verdad? ¿Cuántos tienen sueños todavía? Nadie, ya solo unos poquitos. O me va a decir, yo tengo sueño, me va a decir. Porque se levantó a las 8, dice, y ya son las 8. ¿Cuántos tenemos sueños todavía? ¿Mm? Tenemos sueños, yo digo, ¿y qué es lo que quiero? El Señor conoce los anhelos de mi corazón. Entonces, dice que nos quitemos cualquier cosa que nos impida avanzar y del pecado que nos hace tan fácilmente caer. Estaba hablando con Juan José y yo le digo que el mes de enero, normalmente todo el mundo dice, no, es que en diciembre uno sube de peso porque come y que no sé cuánto y que no sé dónde. Entonces yo dije, yo me mantuve y no comí mucho en enero, en diciembre, pero en enero subí 7 libras en enero. Ahora digo, ¿cuánto cuesta bajar una libra? ¿Cuánto cuesta bajar una libra? Entonces nosotros nos vamos construyendo y cuesta venir y ponernos de rodillas y ponernos a cuentas con Dios y poder decir que retomamos el ministerio, que retomamos esto. Pero el pecado que fácilmente nos hace caer y retroceder. Y sabe que nosotros o sea, el pecado lo que hace es que nos desanima, ¿verdad? Nos entristece y nos hace alejarnos de Dios. Qué difícil es aceptar el perdón de Dios. Pero qué difícil es que nosotros digamos, sí, Señor, yo pequé, yo reconozco, ¿verdad? O sea, normalmente siempre pensamos que Dios es igual que nosotros nos hacen una, y yo le dije, me acuerdo de algunas cosas que me han hecho, y todavía me acuerdo, digo yo, las cosas que me hicieron, ¿verdad? Entonces nosotros nos imaginamos que Dios es igual que nosotros, ¿verdad? Pero si Dios nos dice que las misericordias de Él son nuevas cada mañana, dice estas cosas os he escrito, decía Juan, para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, ¿verdad? Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero arrepentíos, dice, y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces, sí estamos expuestos todos los días, desde nuestros pensamientos hasta nuestras acciones. Pero nosotros, ¿de qué tenemos que despojarnos? ¿Qué cosas debo de quitar de mi vida para poder avanzar? Normalmente nosotros siempre nos vamos a los pecados capitales y decimos esto, decimos lo otro, y caracterizamos unas cosas más malas como las otras, unas cosas más malas que las otras. Pero realmente el pecado es aquello que nos aparta de Dios. Yo solo voy a hablar de 2 cosas, ya me gustaría tener como 1 hora como los pastores. Me dijo, tiene 20 minutos. Entonces, una cosa que debemos de quitar, creo que la pastora ya habló algo del temor hace algunos días. Sí, ¿verdad, pastora? Habló algo del temor usted. En una prédica creo que habló algo del temor. No era otra pastora, no escucho una pastora. Entonces,
¿Qué son sinónimos del temor? Miedo, terror, pavor, espanto, pánico, horror. Tiene relación con la duda, que es vacilar, titubear, fluctuar, oscilar. ¿Cuántos han tenido miedo aquí? ¿Cuántos han tenido temor? ¿Ah? Yo digo de que una de las cosas que yo he padecido en mi vida es del temor, ¿verdad? Y dicen algunos que existe una estadística, no sé qué tan cierto es, pero normalmente nosotros tenemos el 90% de las cosas que nosotros tenemos temor, nunca llegan a suceder, pero ese temor nos va alimentando. Yo fíjese que tenía un miedo terrible a volar, y una de las cosas que más que me acuerdo es, creo que en el año 2000, en octubre del 2012, me invitaron a una capacitación a Punta Cana, en República Dominicana. Mire, ve que cuando yo vi el itinerario, me vino el itinerario de vuelo y no sé cuánto, y cuando vi que tenía que volar 2 horas a Panamá y 2 horas para ay Dios santo, mire, al final, mire, le digo yo que es un día de estos me voy a ir a Punta Cana. Vamos a ir, Roger. Entonces, y todavía tengo como ese sentimiento y por aquel temor digo que se suscitaron circunstancias que realmente no pude superar, que no pude ir. Dice 2 Corintios 7:5, dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. Oiga, mire quién está hablando ahí, el apóstol Pablo, ¿verdad? No está hablando cualquiera, sino el apóstol de los gentiles, el instrumento que Dios utilizó para que usted y yo estuviésemos aquí hoy, ¿verdad? Escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento. Y dice que su alma no encontró reposo. Y es que realmente le digo, no hay nada más duro que el temor. ¿Y sabe por qué? Porque el temor es la antítesis de la fe. Y el temor apaga el fuego de Dios en mi vida y en su vida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿de dónde? Decía el apóstol Juan, que el que teme, ¿verdad?, no ha sido perfeccionado. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es amor? Jesús es amor, Dios es amor. Entonces, cuando nosotros le damos lugar al temor, es eso que a nosotros no nos impide, que nos impide avanzar y llegar a lo que nosotros, o al llamado. Decía Pablo a los romanos, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces, Dios tiene un llamado para mí y tiene un llamado para usted. Dígale a su hermano que tiene ahí, Dios te ha llamado. Ahora, usted sabe para qué Dios le ha llamado. O sea, yo sé para qué Dios me ha llamado. Ahora podemos abrir nuestros oídos y creerle a Dios. Dice de que Elías era un hombre sujeto a pasiones tal y como nosotros, ¿verdad? Entonces dice que oró y no llovió por 3 años y medio sobre la tierra. Pero de ahí dice que después de esos 3 años y medio, o sea, en esos 3 años y medio, ¿qué hubo? ¿Qué cree que hubo usted? ¿Verdad? Hubo un desierto, hubo sequía. Pero entre 3 años y medio volvió, oró, ¿y qué sucedió? Entonces, sin oración no hay renuevo. Sin oración no hay renuevo. Entonces, andábamos de gira, andábamos trabajando con Freddy fuera de la ciudad. Y Dios me dijo, sin oración no hay renuevo. O sea, el año del renuevo ya nos estamos consumiendo 2 meses. Faltan 10. Pero si usted y yo no oramos, no hay renuevo. Y por más que grite, salte, brinque, llore, se agache, se revuelque, sin oración
no hay renuevo. Pero pida, dice el apóstol Santiago, creyendo, ¿verdad? Porque si uno de los sinónimos de la palabra, de la palabra temor es oscilar. ¿Sabe qué es oscilar usted? Los famosos relojes que tienen una aguja o un péndulo abajo que va y viene. Entonces nosotros vamos a orar para que haya renuevo. O sea, ¿qué es lo que necesita usted que se renueve o que haya renuevos en su vida? Entonces usted, si no oramos, no va a haber renuevo. Otro ejemplo también, ¿verdad? Y es importante que tengo aquí en las notas que tengo escritas en la cabeza, porque aquí no tengo nada. Dice que en todo, dice, fuimos, en el versículo anterior dice, en todo fuimos atribulados, decía el apóstol, ¿cómo se llama? El apóstol Pablo. Pero miren el ejemplo de Pedro, que dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, no crea usted, porque yo le digo, pasaron los primeros días de enero, Señor, y el renuevo, Señor, y el renuevo, y el renuevo. Pues Dios me dijo, sí, sin oración no hay renuevo, ¿verdad? Entonces no va a funcionar de otra forma, no va a funcionar de otra forma. Y entonces, pero me dijo, venga y va a haber renuevo, pero dentro de ese llamamiento, ¿verdad? Dentro de eso, mire, se levantaron las olas, así como Pablo decía que fue atribulado en todo. Cuando Pedro venía, estaba caminando sobre la tempestad. No crea usted de que todo va a ser de coinonía y de esto. No, o sea, dice que cuando Pedro vio las olas, tuvo gran temor. ¿Y sabe qué produjo ese temor? Que empezara a hundirse, ¿verdad? Entonces, si vienen las tribulaciones, ¿verdad? Como les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, ¿verdad? Decía el escritor. Entonces, probablemente, ¿verdad? Y es otra palabra que recibía, creo, ahorita en este reciente viaje que hice. Y Dios me decía que así como cuando nosotros cursamos una carrera, ¿verdad? Universitaria o la educación primaria, hay cosas que si nosotros vamos a graduarnos de algo, tenemos que pasarlas. Si no, no las vamos a pasar. Ahora, yo no puedo tener temor a que me va a pasar esto, que me va a pasar lo otro, porque no necesariamente para mí es el mismo trato que tiene para usted. Pero, tenelo por seguro, me dijo, de que si necesitas pasar algo para graduarte, si necesitas pasar una asignatura, la vas a pasar, quieras o no. Por eso el profeta Isaías decía, cuando pases por el fuego y cuando pases por las aguas. O sea que a veces algunos tendremos que pasar por las aguas, otros tendremos que pasar por el fuego, ¿verdad? El 2018 ya pasó, yo digo, fue uno de los años más difíciles de mi vida. Creo que fue terriblemente difícil el 2018. O sea, si me tocó pasar por el agua o por el fuego, yo no supe, pero pasé al 2019 y vino el renuevo, ¿verdad? Y aquí estamos, no porque seamos mejores, sino por la misericordia de Dios. Entonces, mire que cuando nosotros ponemos la mirada en las circunstancias, nos provoca temor y ese temor nos hace que nos hundamos. Yo creo que se me vencieron los 10 minutos que me dio el pastor. Pero de todas maneras, de él aprendí. Ya se me bloqueó esto. ¿Qué otra cosa nos tenemos que despojar? Del orgullo,
que es suficiencia, soberbia, altivez, endiosamiento, engreimiento, ínfulas, vanidad, pedantería, presunción, arrogancia y soberbia. ¿Cómo le queremos llamar a lo que nosotros tenemos? ¿Cómo le queremos llamar? ¿Verdad? ¿Cuál es el sinónimo de lo que de la afectación que nosotros tenemos? Digo, hay una situación, ¿verdad? Que el orgullo, ¿verdad? Llevó al rey Nabucodonosor a estar amarrado durante 12 meses, dice, con las bestias del campo, hasta que él reconoció al Dios del cielo. Entonces, ¿qué escogemos? ¿Verdad? El reconocer a Dios, ¿verdad? El saber que Él es más que suficiente, o decidimos nosotros estar amarrados a un cepo, bajo el sol, bajo el agua, bajo la lluvia, bajo el sereno de la noche, ¿verdad? ¿Qué preferimos? Dice Santiago 4:6, pero Él da gracia, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, cuando nosotros creemos que somos más o que somos suficientes, o que lo que nosotros tenemos, sea como sea, lo que sea que tengamos, ¿verdad? Decía un pastor que el orgullo es un estado imaginario que no existe. O sea, solo en la cabeza de nosotros existe que somos algo. Decía la pastora en su oración, escuchaba algo de que la temporalidad de la vida, somos prestados. Lo más importante que tiene un ser humano es la vida, y es prestada. Venimos cuando no pedimos y nos vamos cuando no queremos, ¿verdad? Entonces de ahí todo lo que usted tiene y lo que yo tengo es accesorio, ¿verdad? Todo es accesorio, todo es temporal, todo se pasa, tanto lo bueno como lo malo, todo se pasa. Y entonces, como ya Amílcar me dijo, 10 minutos me dijo, así que no miro de largo. Entonces dice, ¿cómo quito eso? ¿Verdad? Orando, sí, orando, pero algunos pensamos que orar solo es estar de rodillas. Pero orar es practicar la presencia de Dios. ¿Será que cuando me toca estar a solas en mi cuarto en la noche, tengo certeza de la presencia del Espíritu Santo de Jesucristo ahí conmigo? ¿Será que cuando soy tentado tengo certeza de la presencia de Dios? ¿Será que cuando me toca tomar decisiones en mi trabajo o en mi vida particular estoy consciente? O sea, a nosotros nos gustaría ser humildes, a nosotros nos gustaría tener fe, pero Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros estamos en este cuerpo, ¿verdad? Y decía el apóstol que el apóstol Pablo, tenemos este tesoro, dice, que es la vida, que es la presencia de Dios en nosotros, en vasos de barro, para que la excelencia sea a Él y no a nosotros. O sea, nosotros por nosotros mismos no somos capaces, ¿verdad? Nosotros como hombres o como mujeres podemos tener un montón de ideas y podemos tener creatividad, pero como decía en Corintios 13, ¿verdad? Como címbalo que resuena, ¿verdad? Entonces Jesús mismo les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación a tener temor, la tentación a ser orgullosos está siempre, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? Siempre está para recordarme, ¿verdad? Cuando yo me creo algo, ¿verdad? Dios me está diciendo, no sos nada sin mí, ¿verdad? Con Dios somos todo, sin Dios no somos nada. En Lucas 18:1 Jesús dice también, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Practicando la presencia de Dios
no vamos a desmayar. Estar conscientes de esa presencia de Dios, no vamos a desmayar. Pero alejados de Dios, vamos a desmayar. Me decía un amigo ya fallecido, cuando salíamos de gira, tal vez nos tocaba, normalmente yo siempre, los domingos, normalmente siempre duermo mi rato en la tarde. Pero cuando salía con él a trabajar, me decía, no, Pepe, le decía yo, ya almorzamos, voy a ir a dormir un rato, seguimos después. No duerma. Porque fíjese que da una sensación, ¿verdad? No sé cuántos han estado lejos de su casa por alguna circunstancia. Cuando uno se duerme, se acuesta, sobre todo en la tarde, y a la luz del día, cuando se levanta con una sensación como de nostalgia y así. Me decía, no, si se duerme, ¿verdad? Está bajando la guardia. Entonces dígale a su hermano ahí, no baje la guardia. Es necesario orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Tener esa comunión, ¿verdad? Con Roger tenemos la devoción, no una costumbre, ¿verdad? Todas las mañanas, antes de desayunar, oramos, ¿verdad? Todas las mañanas, ¿verdad? Al menos que él salga primero o yo después, pero si nosotros salimos al mismo tiempo, nosotros oramos siempre, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, ha respaldado esa oración, ¿verdad?, para nosotros. Finalmente, este versículo yo me quedé atrás. Finalmente dice el Salmo 32:6, yo me lo sé de memoria en la Reina Valera, dice, por tanto orará a ti todo santo, en el tiempo que pueda ser hallado, y en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Viendo las diferentes versiones, me encontré la TLA, que dice, por eso los que te amamos, ¿verdad? Por eso los que te amamos, dice, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Con el versículo que comenzamos, como 2 versículos anteriores, le estaba diciendo el Señor cuál era el mayor de los mandamientos, ¿verdad? Dije, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros amamos realmente, ¿verdad?, queremos estar con ese alguien, ¿verdad? Y de ahí borremos todas las otras situaciones y todas las cosas, ¿verdad? Si nosotros no amamos, no vamos a querer estar con alguien. Esta mañana me pasó algo que me partió el corazón, o sea, me aniquiló. Y no lloré solo porque le tenía pena a Freddy, por eso no lloré. Solo por eso no lloré. Y es que fui donde mi chiquita, mi tierna, fui a la escuela, y entonces tenía ya días no la iba a ver a la escuela. O sea, siempre la miro, pero ya días no iba a la escuela a verla. Y cuando me vio, salió corriendo a saludarme. De ahí estuvimos como unos 20 minutos. Y de ahí le digo, mi amor, ya me tengo que ir. Y solo me decía, ¿y papá? Como queriéndome preguntar algo, pero no me preguntaba nada. Solo sentía yo aquella sensación que me decía, por favor, no te vayas, estate aquí conmigo. Y yo le digo de que causó una sensación de que ni sentía que ahora se me fue el día, de sentir la necesidad de mi hija de estar conmigo y decirme, papá. Entonces, ¿cuánto necesitamos nosotros y cuánto necesita Dios que nosotros nos podamos acercar a Él? Que podamos, nosotros llenamos esta pizarra de peticiones, ¿verdad? Vi 2 o 3 acciones de gracia. Y ojo, no es malo pedir, porque Jesús, ¿verdad?, en el Sermón del Monte dijo, pedid y se os dará, ¿verdad? Pero le digo yo de que yo tengo mis 3 hijos, y no hay nada mejor que cuando Roger llega a mi cama y no me dice, o sea, simplemente siento que él quiere estar conmigo. No me dice, papá, nos golearon hoy con el Madrid, papá,
ganó el América, mire que nada, no me dice, papá, fíjate que me pide. No, simplemente se va a acostar allá a mi cama y quiere estar conmigo. Y entonces, pero la tierna eso es otros 100 pesos, ¿verdad? Roger ya está grande, pero cuando ella, y entonces, ¿qué digo yo? Dios nos anhela, ¿verdad? Dios nos anhela. Dios no quiere que vivamos en temor, ni tampoco que vivamos en orgullo, pero solamente en la presencia de Dios, ¿verdad? Vamos a tener esos renuevos. ¿Con qué viene usted luchando? ¿Con qué yo vengo luchando? Hay muchas cosas que le digo yo de que es un luchar, es una continua lucha. Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. Estamos en un proceso. Pero créalo, si nosotros practicamos la presencia de Dios, ¿verdad? Muy bien en este culto de intercesión, pero si lo hacemos de manera continua, ¿verdad? Si no se nos olvida cuando nos vayamos de aquí que Jesús no se quedó aquí, el Espíritu Santo no se quedó aquí, el Espíritu y la presencia de Dios va con nosotros a donde nosotros vayamos. Y ahí está Dios para consolarnos, ahí está Dios para restaurarnos, ahí está Dios para levantarnos, ahí está Dios para consolarnos, ahí Dios está para ayudarnos. Entonces, si nosotros tenemos conciencia que Dios nos ama, ¿verdad? Que Jesús nos ama, y lo repetimos y lo sabemos de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero me decían a mí que porque de tal manera amó Dios a Roger, que dio a su Hijo unigénito, para que si Roger cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros lo personalizamos y entendemos que Dios es amor, pero que no es amor para los demás, sino que es amor para nosotros, y que Dios, ¿verdad? Jesús quiere tener una continua comunión con nosotros para traernos fe, ¿verdad? Cuando nosotros vemos ahí que la palabra es Jesús y Jesús está en nosotros, nosotros debemos de entender que Dios está queriendo y Dios nos anda buscando. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. Gracias, Señor, porque entre esos perdidos, Señor, estaba yo. De tal forma, Señor, que si solo yo hubiese existido en este mundo, Señor, igualmente tú hubieses muerto por mí, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque podemos entender, Señor, que las pasiones que batallan, Señor, en nuestros corazones, Señor, el temor, Jesús, la soberbia, solamente pueden ser quitadas, Señor, con tu presencia en nosotros, transformándonos, llenándonos, Señor. Padre, en esta noche queremos levantar, Jesús, nuestra voz en agradecimiento, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz, Señor, pero también, Señor, por tu Espíritu Santo que fue enviado para guiarnos hacia toda verdad.